Hola amigos, un breve comentario acerca del impuesto a las herencias y a las donaciones. Hace unos días concluyó el primer encuentro nacional de gobernaciones para la generación de recursos propios, un nombre larguísimo. Bueno, este encuentro, encabezado por el ministro de Autonomías, el señor Siles, concluyó que la única forma para generar más recursos regionales, para las gobernaciones, es crear más impuesto. Fíjense cómo los políticos en este tipo de encuentros nunca se cuestionan cómo mejorar la eficiencia del gasto, cómo distribuir de mejor manera los recursos que ya se tienen. Simplemente buscan, ellos le llaman generar, pero en realidad no están generando riqueza, sino que le están sacando, como se diría coloquialmente, le están sableando al contribuyente, como es una costumbre política, ¿no? Pues nada, este impuesto no es nuevo, no es que se haya creado a partir de esta reunión. Este impuesto es uno de los impuestos más antiguos. Si estudia historia tributaria ya se puede observar esta figura en el Imperio Romano, por ejemplo. En Bolivia viene anotada por un decreto en 1924 y a partir de ahí el Estado central se hizo cargo de este impuesto. Y siempre el Estado central se hacía cargo de dicho tributo. A partir de la Ley de Municipalidades y Marco de Autonomía en 2011, este tributo pasa, la capacidad normativa que tenía el Estado sobre este impuesto, el Estado central, pasa a las regiones. Ese mismo año las regiones empiezan los trámites para poder hacer efectivo el cobro de este impuesto. Tal es así que en 2014-2015 Cochabamba se constituye como la primera gobernación en poder cobrar este impuesto. Le sigue Chuquisaca y ahora último, esta misma semana, la gobernación de Santa Cruz anunció que todos los trámites en Sigma, etcétera, etcétera, estaban listos y ya se podía empezar a cobrar el impuesto a las herencias y a las donaciones. Voy a comentar este impuesto en específico. En mi opinión es un impuesto que debería desaparecer. Expertos tributarios, más concretamente expertos de la OCDE, lamentablemente no estoy tomando datos de Bolivia porque no existen estudios de este tipo. Si existen, están elaborados en base a datos muy antiguos, lamentablemente. Así que he decidido investigar en qué países se mantiene este impuesto. La CEPAL tiene un estudio bastante exhaustivo sobre impuestos patrimoniales en toda América Latina. Sin embargo, me he fijado en la OCDE. En muchos países, los expertos recomiendan que este impuesto no desaparezca, aunque recomiendan ponerle un exento impositivo, es decir, la base. Para ponerlo en palabras simples, el listón se debería poner muy alto y este impuesto debería existir solamente para las grandes fortunas. Porque cuando no es así, este impuesto recae directamente en las clases medias y pierde su esencia impositiva, que es la progresividad, la redistribución. Aunque en Bolivia en esta última década han aparecido muchos nuevos ricos, todavía las grandes fortunas se pueden contar con los dedos de una mano. Por lo tal, este argumento para la existencia de este impuesto se cae. No es redistributivo porque recae en la clase media totalmente y debería estar dirigido a las grandes fortunas. En Bolivia, grandes fortunas hay muy pocas. Recomendación de los expertos tributarios de la OCDE. Existen ejemplos como el de Canadá, el de Australia, donde a partir también de procesos de descentralización, las regiones, por llamarlo de alguna manera, ellos tienen una distinta configuración o administración política. Empezaron a competir a tal punto que, por ejemplo, vuelvo a repetir, en Australia y en Canadá este impuesto desapareció. ¿Okay? Luego, como impuesto es muy negativo. ¿Por qué digo muy negativo? Porque recauda poco. Me vuelvo a remitir a estudios realizados en países de la OCDE. Representa entre un 0,1 y 0,2% del PIB la recaudación de este impuesto. Bueno, recauda poco, pero a su vez genera comportamientos negativos en los agentes económicos. En los agentes económicos, léase empresas y personas físicas a las que se dirige los sujetos impositivos, ¿no? ¿Cómo qué? Me preguntarán ustedes.
Y ahora sí que el ejemplo más cercano que pude encontrar es en Ecuador. En Ecuador existe este impuesto, en mente ahora no tengo el porcentaje, pero este impuesto está generando muchas actividades legales, que digo legales porque en primera instancia son legales, pero tienen implicaciones que estarían castigadas hasta penalmente. Por ejemplo, una venta ficticia, una madre que quiere donar una casa a su hijo y se encuentra con que este impuesto es prohibitivo. Ellos en ese momento solamente tienen la propiedad, la casa, que no es un activo muy líquido. Entonces necesitan liquidez para poder pagar ese impuesto. En ese momento no cuentan con liquidez, entonces deciden hacer una venta ficticia para que el impuesto resulte menor. La venta ficticia, una transacción comercial es legal. Sin embargo, cuando las autoridades tributarias, que siempre están encima de todo el mundo como moscas, mejor digo, como moscas a la miel, descubren que se ha realizado una venta ficticia, lo que derivaría en una evasión impositiva que en muchos códigos tributarios y códigos penales del mundo está castigado con cárcel. Por ejemplo, ese es no les voy a llenar de ejemplos porque no quiero hablarles aquí 40 minutos. Ese es un ejemplo negativo. Luego, el otro ejemplo que rompe con este argumento de que es un impuesto redistributivo es, por ejemplo, de una familia, por decir un hijo, le ha ido bien en la vida, tiene bastante, voy a hablar en términos coloquiales, tiene bastante plata, y otro hijo ha tenido menos suerte y tiene menos recursos. Pues el padre, para tratar de nivelar el nivel económico de sus hijos, decide que le va a dejar la casa más grande o su propiedad más grande al hijo que tiene menos. Pues nada, llegado el momento, el hijo que tiene menos no tiene para hacer frente al impuesto, por lo que, según ley, la donación, ojo, las donaciones tienen que aceptarse enteramente, eso está catalogado en la ley, pasa al segundo heredero legal, por lo tanto, al hijo que tiene más ingresos, con lo que se dispara o se agranda la desigualdad dentro de esa familia y eso puede reproducirse a nivel social, por lo cual todos los argumentos a favor de este impuesto se caen. Hasta ahí mis argumentos por lo que este impuesto debería desaparecer. Recauda poco, aparte que recauda poco, deriva en comportamientos poco deseables de los agentes económicos y no es redistributivo, evidentemente. Y además que los expertos, no lo digo yo, los expertos tributarios recomiendan que sí existe este impuesto, pero solamente para las grandes fortunas. En Bolivia no existen grandes fortunas, por lo tanto este impuesto no está justificado de ninguna manera. 4 argumentos en contra, los argumentos a favor no tienen ningún tipo de asidero. Pero el problema que más me preocupa, y esta sí es mi opinión, es el mensaje que están dando las regiones. A poco de autonomía, de capacidad normativa que se les está dando, están actuando en la misma línea que el gobierno central. El gobierno central se ha caracterizado esta última década por ser extractivista, que quiere decir que se dedica a la extracción de recursos naturales, busca rentas, busca acaparar lo que ya hay, no genera valor no genera valor alguno. ¿Ok? Saca de un lado y pone al otro. Estoy hablando de los recursos. Hace una redistribución de la renta, una redistribución de la riqueza de grupos menos organizados, le hace clase media, a grupos más organizados, le hace cocaleros, sindicatos, etcétera, etcétera. Pues las gobernaciones, las municipalidades, pese a que las más importantes del país están a cargo de partidos de oposición, pues están actuando en la misma línea que el gobierno central. Y esto es lo peor. Esto quiere decir que en Bolivia de momento no existe alternativa política alguna, al menos en lo que se refiere a la decisión de política económica. Es muy triste.
Nosotros, como ciudadanos, yo particularmente y con la gente que hablo, entendíamos que y muchos, yo me incluyo, estábamos peleando por la autonomía porque entendíamos que la autonomía es una forma en que el gobierno está más cerca del ciudadano, por lo tanto conoce más de cerca el día a día, conoce más de cerca las necesidades del ciudadano, por lo tanto, al tener información de primera mano puede tomar decisiones más rápidas y decisiones mejores. Pero vemos que las gobernaciones, las regiones han pedido autonomía para convertir esta instancia de decisión en un nuevo centralismo. El ciudadano de a pie ya soporta el acoso tributario del gobierno central y ahora tiene que seguir soportando, no seguir, sino que sobre el llovido mojado, sobre el acoso del tributario del gobierno central de impuestos internos, ahora tiene que soportar el acoso tributario de las regiones. Entonces es muy bueno, es necesario preguntarse, ¿cuál es el objetivo de las autonomías? Nosotros queremos autonomías para que nos doblen los tributos, para que nos doblen la regulación o para ser más libres, más autónomos. Pues no quiero extenderme más. Buen fin de semana. Chao.